Muy buenas noches, un gusto saludarles, espero que se encuentren muy bien. Y bueno, muy contento de llevar a cabo nuestra tercera sesión de seminario, este seminario de investigación, donde hemos estado hablando sobre la naturaleza de la investigación científica, muy especialmente sobre la naturaleza de la investigación educativa. Y bueno, el día de hoy, en nuestra última sesión, nos corresponde hablar de dos elementos que son sumamente importantes y fundamentales en la investigación científica, que es la creatividad y la innovación. Es decir, vamos a hablar de la creatividad y de la innovación en la investigación educativa. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos, y bueno, vamos a disfrutar de este seminario. Voy a permitirme entonces apagar un poquito mi cámara para poder proyectar directamente ya y que todos podamos disfrutar de la sesión. Muy bien. Creo que ya se puede ver bien por allá. Entonces, pues bueno, vamos a hablar de la creatividad, de la innovación en la investigación educativa. Sean todas y todos ustedes bienvenidos. Vamos a hablar justamente de cómo dos conceptos que están ligados justamente a la creación de ideas, a la creación y generación de conocimiento y finalmente a la aplicación de este conocimiento para describir fenómenos o para aplicar ese conocimiento y obtener productos o servicios de utilidad para la sociedad. ¿Sí? Este es justamente parte del papel que juega la creatividad y que juega la innovación en la investigación educativa. Bueno, ¿por qué es importante la creatividad en la innovación? Pues bueno, lo primero que habrá que decir es recordar que la investigación es un campo muy dinámico, ¿sí? Que la sociedad, la tecnología y las necesidades de aprendizaje van. Entonces, esto hace que la investigación educativa pues también se transforme, también esté siempre en un proceso de cambio, de tal manera que la investigación educativa pues es dinámica. Este sería el primer punto. Pero un segundo punto es entender que hay desafíos complejos, que los problemas educativos actuales, como la desigualdad, como las distintas brechas de aprendizaje, como el bienestar de la comunidad estudiantil o escolar, o el mismo impacto de la inteligencia artificial, pues requieren de enfoques frescos, de enfoques novedosos y de soluciones no convencionales. Es decir, podemos observar nuevos problemas a través de el cambio de la sociedad. Y claro, la educación requiere de creatividad, requiere de innovación para enfrentar el desafío de estos problemas educativos. Y claro, también se requiere ir más allá de lo tradicional, ¿sí? La investigación no es solo un rigor metodológico, es también la capacidad de ver lo nuevo, la capacidad de conectar ideas que son muy distintas, pero también de proponer caminos que no han sido explorados. Bueno, pero entonces, ¿cómo nosotros podemos definir la idea de creatividad y de innovación en la investigación educativa? Pues primero, entendiendo a la creatividad como esa capacidad de generar ideas, conceptos o soluciones que sean originales y que sean valiosas desde un punto de vista social. Entender que no es asociamos la creatividad al arte, sino que es una habilidad de pensar de forma divergente, de hacer preguntas que muchas veces no son usuales y de encontrar también conexiones, sobre todo entre conceptos, entre problemas, entre soluciones, donde otros no logran verlas. En investigación, entonces, hablar de creatividad significa plantear nuevas preguntas, formular hipótesis novedosas o también conceptualizar problemas de una forma diferente. Por otro lado, la
La innovación es la implementación exitosa de esas ideas creativas, de estas ideas de las cuales deviene un cambio significativo o una mejora. La innovación entonces consiste en transformar una idea original en una práctica o en un producto que genere valor, que tenga aplicación para el ser humano. En investigación podemos entender la innovación como esta capacidad para desarrollar nuevas metodologías, para crear herramientas inéditas, para difundir hallazgos de formas impactantes y también para poder proponer soluciones transformadoras. Es así que en la investigación educativa aparece la creatividad y aparece la innovación. Pero, ¿cuáles son algunas de las manifestaciones de la creatividad o de la innovación en la investigación educativa? Pues una de estas manifestaciones, la primera tal vez la podemos encontrar en la formulación de preguntas de investigación, es decir, en ir más allá de lo obvio, ¿sí? Por ejemplo, en lugar de entender cómo funciona X método de enseñanza, pues enseñanza influye en la metacognición de los estudiantes de primaria con diversos estilos de aprendizaje o con estilos de aprendizaje diversos. Es decir, ir más allá de las preguntas clásicas de investigación para crear nuevos enfoques, para atender nuevos problemas de aprendizaje o de enseñanza. Pero también manifiesta la creatividad y la innovación, los diseños metodológicos, el usar enfoques mixtos o enfoques no convencionales, como podría ser la investigación-acción, la investigación participativa, la etnografía digital, los estudios de caso múltiples con triangulación de datos no tradicionales, por mencionar algunos. Experimentar entonces con nuevas herramientas de recopilación de datos, con diarios reflexivos digitales, con análisis de redes sociales para la interacción del aula, con biometría para las emociones en el aprendizaje. ¿Sí? El tercer caso es el análisis de datos, el explorar de nuevas formas la interpretación de la información, el dar nuevos tratamientos a la información, usando, por ejemplo, el análisis de sentimientos en textos, la minería de datos en grandes conjuntos de datos educativos, el análisis de redes para las relaciones entre los conceptos, etcétera. Y un último punto es la diseminación de los hallazgos, es decir, el poder presentar los resultados también de forma innovadora y de forma accesible, el poder visualizar los datos de manera interactiva, el crear infografías animadas, cortometrajes documentales, podcasts, blogs académicos, aplicaciones móviles para compartir el conocimiento. Entonces, como podemos ver, la formulación de metodológico, el análisis de datos, la diseminación de los hallazgos son manifestaciones de creatividad e innovación educativa en el aula. Bueno, pero además de ello, nosotros podemos hablar de cómo fomentar la creatividad y la innovación en el proceso de investigación. Sí, a través de ambientes colaborativos y multidisciplinarios. El poder trabajar con investigadores de diferentes disciplinas. De hecho, el campo educativo se ve íntimamente influenciado por otros campos de conocimiento, como la psicología, como la sociología, como la tecnología, como el diseño curricular, como la filosofía, etcétera. Y todos ellos influyen en la educación, pero además podemos crear redes de colaboración con, con distintos investigadores de distintos campos de conocimiento. Crear espacios para hacer lluvias o tormentas de ideas y desde luego desarrollar el pensamiento divergente. Un aspecto que también es importante considerar es el desarrollar una tolerancia al riesgo y al fracaso. Entender que los procesos educativos requieren su tiempo y que alcanzar el éxito no es una tarea simple. Aceptar que no siempre todas las ideas funcionan y que el error, de hecho,
forma parte del proceso de aprendizaje. Fomentar la experimentación y atrevernos a experimentar. Otra manera de fomentar la creatividad y la innovación es con el uso estratégico de la tecnología, explorando herramientas de inteligencia artificial para analizar datos, para revisar la literatura o para la generación de ideas iniciales. Trabajar plataformas para la colaboración remota con investigadores de distintas regiones del mundo y, desde luego, establecer una buena gestión de proyectos. Un cuarto elemento es la formación continua y la reflexión crítica. Entender que para nuevos problemas hay nuevas tendencias metodológicas y teóricas, hay nuevos paradigmas existentes. Y esto también nos lleva a cuestionar estos mismos paradigmas. Entonces, la formación continua, la capacitación, perdón, bien, vamos a continuar entonces. La capacitación, la actualización, la actualización y la formación continua son un elemento fundamental para la formación de las maestras y maestros, para la formación del investigador. Entender que los procesos de formación son continuos, son a lo largo de toda nuestra vida. Siempre las maestras y los maestros estamos en procesos de aprendizaje. Pero además, es importante que aquello que investigamos pueda tener una conexión directa con la realidad educativa, que estemos cerca, que seamos actores educativos o que estemos cerca de los actores educativos como los docentes, los estudiantes, los administradores, el personal de apoyo, la comunidad escolar. ¿Para qué? Para necesidades reales y para poder inspirarnos en sus ideas. ¿Cuáles son algunos casos ejemplares de innovación en investigación educativa? ¿Sí? Algunos ejemplos que proponemos acá han sido realizados a través de grupos de docencia, como por ejemplo el proyecto Aula Empática, donde la innovación se da en un uso de sensores de estrés y de análisis del lenguaje natural para medir el nivel de bienestar emocional de los estudiantes en tiempo real y adaptar la intervención docente. Un aspecto muy interesante que tiene que ver en cómo podemos desarrollar una aplicación de retroalimentación para docentes que ayuda a mejorar el clima del aula de clase. O, por ejemplo, la investigación sobre la gamificación para el aprendizaje de habilidades socioemocionales, donde se diseña un videojuego educativo como herramienta de intervención, pero también a la vez un instrumento de recolección de datos sobre la toma de decisiones y sobre la empatía. ¿Qué es lo que buscamos? Buscamos validar un modelo de aprendizaje socioemocional basado en el juego. Observemos en estos proyectos el uso de la tecnología como una herramienta importante, útil justamente para la investigación educativa. O el estudio de trayectorias educativas no lineales. El usar Big Data de registros estudiantiles o algoritmos de Machine Learning para identificar patrones de abandono y reingreso en la educación superior más allá de los modelos tradicionales. ¿Qué es lo que nosotros buscamos? Buscamos crear un sistema de alerta temprana para las universidades, para poder identificar cuáles son las causas y tienen los estudiantes para abandonar la universidad, para tener una deserción escolar. Entonces, estos son casos muy interesantes donde podemos utilizar la innovación, la creatividad para entender problemas en nuestra comunidad escolar. ¿Cuáles son entonces algunos desafíos y algunas consideraciones éticas que tendríamos nosotros que plantearnos? La primera consiste en la resistencia al cambio, ¿sí? Observamos justamente
que constantemente hay una resistencia a continuar como una especie de inercia, a continuar las prácticas tradicionales. Y claro, hay un temor a lo desconocido. Esto es algo natural, pero es uno de esos desafíos que nosotros tenemos que enfrentar al proponer ideas nuevas en el campo educativo. También el financiamiento es una de las tareas más complejas, ¿no? El hecho de que las investigaciones innovadoras pueden requerir de recursos y tiempos adicionales. El tercer aspecto es encontrar esta relación entre el rigor y la novedad, el poder mantener este equilibrio entre la creatividad, pero también el rigor metodológico. La ética en el uso de la inteligencia artificial y el Big Data, ¿no? El poder asegurar la privacidad de los datos, la transparencia de los algoritmos y evitar cualquier tipo de sesgo en el proceso investigativo. Y la capacitación, esa necesidad de formar a los investigadores con estas nuevas herramientas, tanto metodológicos como educativos. Bueno, pues si hablamos de innovación, si hablamos de creatividad, es natural cuestionarnos justamente sobre el futuro de la investigación educativa. Pues por una parte, hay que entender que la creatividad y que la innovación no son lujos, sino más bien son ya necesidades imperantes para abordar los complejos desafíos educativos del siglo XXI. Al adoptar estas mentalidades, la investigación educativa puede trascender sus límites y entonces puede generar conocimiento que sea más relevante y desde luego transformar positivamente las experiencias de aprendizaje. Esta experimentación responsable, ¿sí? Eh, eh, a la colaboración y también a la diseminación impactante de los hallazgos. Es también, a la vez, una invitación a la acción, a esa acción de cómo desde lo individual, lo colectivo, podemos justamente crear a través de la creatividad, a través de la innovación, nuevas prácticas o prácticas transformadoras de investigación. Creo que esta es una de las tareas, de las preguntas que nos queda después de hablar de la creatividad y la investigación educativa y que, bueno, nos ayuda justamente a mostrar este marco de la investigación científica, de cómo a través del paso del tiempo vamos construyendo nuevas ideas, vamos trasladando nuevos conocimientos, un poco en ese sentido como Tomás Kuhn lo propone justamente en la historia de las revoluciones científicas. Un poco en esta perspectiva en la cual justamente nosotros nos centramos en la idea de que el conocimiento educativo se va transformando a través de teorías, a través de corrientes de pensamiento y algunas de ellas, las que tienen un mayor impacto, las que logran transformar la manera de pensar, de construir el conocimiento educativo, logran llamarse paradigmas. Entonces, la transformación educativa se da a través de estos dos procesos tan importantes, la creatividad y la innovación. Y como investigadores, como investigadoras en un programa de posgrado, es justamente nuestra responsabilidad el crear, el innovar, el generar conocimiento. Bueno, pues con esto terminamos nuestro seminario. Agradezco, agradezco toda su atención y bueno, esperamos una serie de reflexiones. Muchas gracias por su atención. Muy buena noche.